Nosotros planteamos la necesidad de sensibilizar y proponer sobre la base de estudiar respuestas a esa posible privatización, implicar a la afiliación. Esto no puede ser exclusivamente un tema de la gente más consciente, de los sindicalistas que están a pie de cañón, que además ya tenemos muchísimas tareas, esta es una más, probablemente en ella nos va el futuro, pero debemos convertirla en uno de los elementos fundamentales de nuestra acción, y además implicar a toda la afiliación. Es decir, nosotros no vamos a conocer la realidad 100% de nuestro ámbito, y menos de los próximos. Por lo tanto, debemos de implicar a toda la afiliación, porque todos, unos y otros, en un momento determinado, por estar más próximos al hecho, van a poder detectar esa posibilidad y comprometer, lógicamente, no solo a nuestras afiliaciones, sino al resto de empleados y empleadas. Es decir, es evidente que la respuesta a las privatizaciones o la externalización de los servicios, si no está la gente sensibilizada, si no está comprometida en hacer frente a toda esa realidad, difícilmente vamos a poder garantizar un respaldo a nuestras tesis. Pero por último, si no tenemos eso, difícilmente vamos a ganar la última batalla, que es la de la opinión pública, que finalmente es la que nos interesa. Es decir, nosotros podemos estar muy sensibilizados y muy preocupados, incluso conseguir que la afiliación y los trabajadores se movilicen, pero lo que va a trascender a la opinión pública es que lo que estamos intentando es o garantizarnos el puesto de trabajo o no perder privilegios, como a veces se traslada a la opinión pública. Es decir, por lo tanto, nosotros tenemos que estar sensibilizados y tenemos que tener sensibilizado a todo el mundo, pero para ganarnos a la opinión pública, trasladar a la opinión pública qué aspectos de la posible privatización o externalización de servicios finalmente van a ser elementos perjudiciales, ya no solo en términos de filosofía o de grandes exposiciones, sino incluso en lo práctico. Es decir, de qué manera se le va a acabar encareciendo, por ejemplo, el recibo del agua, ¿no? Es decir, es importante, pues por ejemplo, con la experiencia de los compañeros de Alicante, donde hay una plataforma, esa plataforma que os he comentado antes, de defensa del transporte público contra la privatización del tranvía, en la que hay aproximadamente pues, en torno a 30 o 40 o 50 organizaciones sociales, ha conseguido salir del ámbito exclusivamente de los trabajadores, y por lo tanto ya no trasciende a la opinión pública una lucha por el mantenimiento del puesto de trabajo. No, es que esto va muchísimo más allá. Y eso es lo que realmente les aterroriza a los políticos y a los neoliberales, que necesitan trasladar a la opinión pública que estos chalaos de los sindicatos en realidad no saben ni lo que dicen, porque esto va a ser más rentable, nos va a costar menos dinero, vamos a acabar antes, va a usted a tener el servicio antes y encima va a ser más eficaz y más eficiente. Por lo tanto, estos están locos. Claro, cuando resulta que es la opinión pública en términos generales, con datos, la que se moviliza y hace frente a esa privatización, entonces empiezan a ponerse nerviosos, porque efectivamente se les ve el problema. Por lo tanto, cuando nosotros planteamos que la defensa debe ser proactiva, no debe ser reactiva, estamos planteando necesariamente, como os he explicado, la obligación que tenemos de estructurar un trabajo sindical sobre la base de la prevención, sobre la base de la vigilancia y de la denuncia permanente. Y por supuesto, si todo esto no nos conduce a la paralización de esa posible privatización, pues la reacción inevitable, que es necesaria, dar esa respuesta, y esa respuesta, si hemos hecho todo lo que tendríamos que hacer, pues tiene que ser una respuesta contundente. Una vez se produzca la privatización, nosotros no podemos cejar en el empeño y en el trabajo por recuperar esos servicios para el ámbito público, porque solo en el ámbito público esos servicios van a tener, lógicamente, van a estar incardinados, lógicamente, en el ámbito de lo que nosotros reclamamos, y es una política claramente de redistribución de riqueza y de prestación de servicios en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.
El boletín, ya os digo, cambiará de nombre. El objetivo es seguir manteniéndolo, que siga siendo una herramienta de información y de participación. Ese es uno de los elementos que vamos a estar utilizando. Las jornadas, los estudios que podamos ir realizando, y a lo largo de estas 3 jornadas que hemos realizado, pues se han puesto en evidencia bastantes cosas. La gente, insisto, cuando se le pregunta por el tema de las privatizaciones, no acaba de identificar realmente qué hay detrás de todo esto y cómo se pueden abordar. Fijaros, en algunos casos nosotros hemos mandado una encuesta, supongo que muchos de vosotros la habréis visto, incluso la habréis rellenado. En la primera encuesta no contestó prácticamente nadie. La segunda, en la que se insistió, pues empezaron a contestar algunos. Y la última encuesta, que nos ha vuelto a mandar, en la que, con un tono casi enfadado, ¿qué pasa?, pues llegaría mucha gente, pues se contestó y conseguimos algunas encuestas. Lo cierto es que en la respuesta a todas esas encuestas nos encontramos con que había gente que no sabía lo que se le estaba preguntando. Incluso no había detectado, hasta que se le preguntó, la existencia de servicios externalizados en su propio servicio. Es decir, gente de las escuelas infantiles que en ese momento cayeron en la cuenta de que los comedores estaban externalizados y que no sabían si la limpieza también, porque no coincidían en el horario, por ejemplo. O situaciones como los compañeros de AENA, que no, porque esto vamos a ver, esto ha ido a las administraciones públicas, a las empresas públicas. También se ha remitido la encuesta a todos los delegados y delegadas del sector privado, ciudadanía, por si tenían información o nos podían comentar alguna cosa. Pues fijaros, en las empresas públicas AENA no nos contesta, y sin embargo nos contestan los delegados de la empresa que está externalizada. Es decir, la Unión Temporal de Empresas, que lleva todo el tema de la discapacidad en los aviones, los que hacen que pueda subir una persona con discapacidad a un avión, que es un servicio externalizado. Ellos nos contestan: ojo, que este servicio está externalizado, yo soy el delegado de la empresa externa. Y sin embargo, los compañeros y compañeras de AENA no nos contestan. Transporte público, pues en la MT de Valencia nos ha contestado escasamente y nos ha dicho que prácticamente el 80% de los servicios jurídicos está externalizado. Todo lo que es portería, todo lo que es limpieza, todo lo que es mantenimiento de vehículos, es una empresa pública. También está afectada por las externalizaciones y por las privatizaciones del servicio. Bueno, pues sinceramente, del conjunto de sectores, ámbitos y empresas que podían estar contestando, de consellería del ámbito de la sanidad solo han contestado 3. Y bueno, lamentablemente en sanidad se privatiza muchísimo, pero muchísimo. Hay muchísimo externalizado. Y de las administraciones locales, pues mirad, yo os quería rápidamente pasar esto. Ayuntamientos que podían haber contestado porque previsiblemente son de un peso importante y pueden tener servicios externalizados, solo han contestado un 18,46%. Es decir, por lo tanto son elementos de referencia muy, muy limitados. Pero aún así, fijaros, prácticamente la recogida de basuras está casi en el 100% privatizado. El suministro de agua, en fin, yo pensaba que estaría más extendida la privatización del mismo que la recogida de basuras, sin embargo es menor. La limpieza viaria sería la recogida en seres, que está más o menos relacionada con la recogida de basura, y la limpieza viaria serían los elementos de referencia donde se produce una mayor privatización en general en los ayuntamientos que han contestado, insisto. Luego la limpieza de edificios, servicio de grúas, que me extraña, prácticamente está en el 100%, pero bueno, al menos en los que han contestado esto es así.
se da un índice muy elevado de externalización o privatizaciones de la recaudación, de tasas, multas y todo esto. Es decir, fijaros, estos solo son unos primeros datos, que prácticamente no ha contestado, que ha contestado solo un 18%, si tomamos como referencia ayuntamientos, y si tomamos como referencia ayuntamientos de importancia, estamos hablando de grandes y medianos, no del ayuntamiento de 6-7 trabajadores, ¿vale? Pues si tomando todo eso, nos está dando estos datos. Claro, si metemos estados, si metemos consellerías, si metiéramos empresas públicas, estaríamos hablando con cierto conocimiento real de la situación. En este momento, sinceramente, no podemos atrevernos a aventurar nada en este sentido. Eso solo era una aportación que os quería dar para que vierais por dónde está evolucionando estas cuestiones.